Y continuamos en Ocupado Noticias. Ahora vamos a analizar el gabinete ministerial presidido por Guido Bellido, que fue nombrado por el presidente Pedro Castillo. Para ello hablaremos con el abogado constitucionalista, el doctor Humberto Enríquez, quien siempre nos acompaña en Ocupado Noticias con sus importantes y valiosos aportes, que él siempre está participando con nosotros. Muy buenas tardes, bienvenido, doctor. Buenas tardes, Berta. Buenas tardes. ¿Cómo está, doctor? Bueno, la expectativa fue grande y se develó ayer en la Pampa de la Quinoa. El presidente del Consejo de Ministros es el señor Guido Bellido, del ala más dura y radical de Perú Libre, bueno, de tendencias izquierdistas, marxistas, todos conocemos esas tendencias o esa línea ideológica del partido de gobierno. Sin embargo, para usted fue una sorpresa. ¿Cómo usted como abogado, como docente académico y constitucionalista asume, o cuáles son las impresiones que le generan este nombramiento? Bueno, mira, en realidad desde la perspectiva que la ciudadanía tiene en este momento, un gobernante tiene que dejar de ser ya un candidato y convertirse en un estadista y presentar precisamente a la población los cuadros que le den la confianza que se necesita, sobre todo en una situación que ha terminado tan polarizado. Y me da la impresión que el nombramiento de este primer ministro, de Guido Bellido, no es precisamente la figura que una, sino más bien ha terminado incluso por separar o aislar a gran parte de la izquierda más moderada, digamos así, como la que ha apoyado en la segunda vuelta, pero que frente a una situación como esta también está o en expectativa o ya le está dando la espalda, ¿no? Así es, y sobre todo también por esta denuncia, esta acusación e investigación que pesa sobre el primer ministro por presunta apología al terrorismo, lo que pues genera mucho temor en la población, en la ciudadanía, por las decisiones o las orientaciones políticas que pueda tener este nuevo premier. Y como usted bien menciona, en una situación de crisis ya de inestabilidad se añade otro ingrediente mucho más desestabilizador, que ya no sería con tanta visión de estadista la que estaría asumiendo el presidente Castillo en estos momentos. Sí, efectivamente, yo tengo la impresión de que Pedro Castillo está actuando en consecuencia a lo que se planteó durante toda la campaña, ¿no? Al cumplimiento de un objetivo fundamental, que es la convocatoria a una asamblea constituyente que cambie la Constitución de 1993 por otra. Pero ese objetivo, en una situación de pandemia, en una situación de crisis económica, no nos da precisamente la confianza que se necesita para la recuperación de lo que el país necesita. Al contrario, desestabiliza. Ahora mismo ya estamos viendo que el dólar pasa los 4 soles. El Banco Central tiene que salir a vender dólares para que no haya una subida demasiado estrepitosa. Los precios tienen que subir, y los que sufren son precisamente las personas a los que ellos dicen representar, que es el pueblo, ¿no? Entonces yo diría que ya el manejo del gobierno por un estadista tiene que ir a serenar y a dar tranquilidad al país. Y eso es lo que no se está viendo, ¿no? Sin embargo, en este ambiente polarizado, político, social, sanitario, que estamos viviendo una crisis generalizada, lamentablemente, en este bicentenario de la República, tampoco había muchos rostros o muchos nombres de personas que puedan ser elementos conciliadores en la política peruana, o miembros técnicos que también tengan ese perfil. Efectivamente, pero ahí está justamente el liderazgo que puedes tener tú como gobernante, ¿no? De atraer a los mejores cuadros. El tema es que aquí se nota que hay un poder en la sombra, ¿no? Que hay un poder detrás, que es el que realmente ha dado la figura de lo que significa el gabinete. Entonces, cuadros hay, pero no están siendo admitidos por el partido, que es el que se arroga la facultad de haber ganado las elecciones, sino el presidente, sino el partido, ¿no?
Así es. Pues lamentablemente en nuestro país priman muchas veces los intereses partidarios o de grupos de poder, como lamentablemente se ha estado viendo a lo largo de los últimos y lamentablemente de toda la historia peruana, ¿no? Que muchas veces no se pensaba con visión de Estado, sino con visión de intereses personales, económicos y partidarios muy Bueno, tú lo solitarios. dices, efectivamente lo que tú dices, eso es un diagnóstico que todo el mundo puede ver. El tema es que en 200 años de república nunca hemos podido consolidar una clase política, ¿no? Porque la clase política tiene una característica fundamental. En medio de todas las discrepancias que pueden haber, siempre llega a tener un punto de coincidencia. En este caso, el punto de coincidencia tiene que ser el respeto a la Carta Magna, a la Constitución del Estado. Sobre eso no podemos discutir, todos tenemos que someternos. Pero yo he visto, por ejemplo, que en los juramentos han dejado de lado jurar por la Constitución y han jurado por una nueva Constitución y en otros casos por sus familiares, por sus abuelitos. En realidad esos juramentos deslucen y desdicen de lo que debe ser la figura de quienes van a asumir tanto las funciones del gabinete o del Consejo de Ministros y también del presidente de la República, ¿no? Así es, se hablan de hay muchas hipótesis, como siempre se plantean, y ya se entra en el terreno de la especulación, de ver teorías de lo que podría estar detrás de tal vez de un poder en la sombra del partido político de Pedro Castillo, o también que esto podría ser una provocación política del Congreso de la República para poder generar el rechazo o la no aceptación del gabinete Bellido, como también se ha pronunciado el Partido Morado para negar esta presencia del señor Bellido como premier y solicitando que no se les concedan las garantías, que no se le dé el apoyo. Y está generando bastante rechazo. Claro, todo eso está en la especulación, ¿no? En el análisis. Yo soy una persona de mucha fe, de mucha esperanza, y yo creo que en algún momento van a tener que recapacitar, porque el enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo ya lo hemos tenido hace apenas 2 años. Y mira tú las consecuencias que ha traído todo esto. Entonces, eso no nos hace bien. Al contrario, eso genera desestabilización, genera en buena cuenta un desgobierno, y no debiéramos caminar por ese trance, debiéramos ir ya por algo más serio. Ahora, déjame terminar para decirte esto. Los problemas de la política se lo están echando la culpa a la Constitución. ¿Qué tiene que ver la Constitución con que en el país haya habido corrupción o que hayan malos gobernantes, etcétera? Eso es un problema de personas, es un problema de la clase política. Si no hay partidos políticos, tampoco vas a tener líderes que se hayan formado para gobernar el país. ¿Y en quién confiamos? En cualquier aventurero que puede llegar a la presidencia de la República, ¿no? Claro, también se menciona o se pone en evidencia una lectura del descontento ante esa misma clase política que ha sido la que ha llevado al poder al señor Castillo, que está actualmente, ¿no? Esas clases no escuchadas o esa ausencia del gobierno en diferentes sectores de la sierra peruana principalmente, donde en las zonas rurales, donde no hay mucho desarrollo y presencia del Estado, es donde este hartazgo ha llevado a votar por el señor Castillo, y se espera por el bien de todos los peruanos que pueda tomar medidas a favor del desarrollo del Perú para poder unirnos en realidad, ¿no? Y bueno, que también consensuar con este Congreso también muy dispar y también en el que no tiene la mayoría. Es un asunto bastante complicado, pero todos los peruanos, nuestra intención, considero, es de que se lleve a buen puerto para el bien del Perú, ¿no? Los que pensamos. Exacto, y yo a eso apunto. Y yo siempre digo esto, ¿no? Mira, en política no siempre se hace lo que uno quiere, sino lo que se puede. Y la clave para que la política pueda funcionar es que tú tengas capacidad de diálogo y que puedas entender a los demás. Y si hay una muralla que tú no puedes traspasar, tienes que tratar de cómo puedes lograr que lo puedas hacer. Pero lo que no puedes hacer es derrumbarla simplemente y traer como una solución, una nueva constitución en donde vas a poner que ya no van a haber pobres, que todo el mundo va a tener
todos los derechos, y cuando tú sabes que por más que lo pongas en la Constitución, si la clase política no produce, no hace que este país se desarrolle, difícilmente vas a poder resolver los problemas, sobre todo de la gente más abandonada, ¿no? Ahora, no sé si te parece, pero a mí me da la impresión de que el modelo económico funcionó, hubo mucho dinero, aparte de la corrupción, pero ha llegado a los gobiernos regionales, ha llegado a las municipalidades y no tienen capacidad de gasto y lo devuelven al final del año porque no pueden gastar. Entonces, la pregunta es, ¿por qué existe gente pobre en este país? No es tanto porque el modelo no haya funcionado, sino porque no hemos tenido gestores que puedan darle, sobre todo a la gente pobre, la posibilidad de que tengan agua, que tengan luz, que tengan todos los servicios que le hagan vivir una vida digna, ¿no? Entonces, a mí me parece que por ese lado, los gobiernos regionales tienen mucha culpa en este sentido, ¿no? Todo vuelve, siempre llego a la conclusión en todos los temas nacionales y mundiales que son de interés general, que vuelve a un mismo punto necesario que es la educación, la formación en valores, en la familia, a nivel de sociedad, para poder cambiar totalmente nuestra visión de país, no solamente delegar toda la responsabilidad de un cambio social a los políticos, sino también asumir nuestra responsabilidad como ciudadanos y hacer política no partidaria, pero sí ciudadana, comprometida dentro de nuestras casas y nuestros barrios, pero eso requiere de verdad un compromiso muy grande de todos, ¿no? Y muchas veces es más sencillo esperar todo del gobierno, pero no hacer nada, y bueno, esto se ve también en el rechazo a la clase política, es un tema bastante amplio. Sí, efectivamente. Pero se puede Berta, hacer. aquí hay una cosa muy importante. La educación que nosotros recibimos en los colegios, en las escuelas, en los jardines, qué sé yo, es una educación que está destinada a generar un victimismo en las personas, no a darles el impulso para que puedan superarse y salir adelante. Al contrario, hacerle creer que son víctimas y que el único que puede resolverle sus problemas es por ahí alguien que viene con una varita mágica desde el cielo, ¿no? Y le dice, yo te voy a resolver tu problema. Bueno, todos tenemos que saber que los problemas o los resolvemos cada uno de nosotros, o va a ser imposible que el Estado le resuelva los problemas a todos. Entonces necesitamos una educación que sea distinta, ¿no? Que le empodere a la persona y que le haga creer que sí puede salir adelante por sí mismo, sin necesidad de esperar que el Estado le esté dando o haciendo que estire la mano para que reciba estas cosas, ¿no? Entonces, tú dices, la educación es fundamental. Yo creo que sí, pero no una educación que siempre eche la culpa a otro. Si yo soy pobre, es porque hay ricos. Si este país es pobre, es porque Estados Unidos no deja. Ese tipo de cosas ya tenemos que superarlo, ¿no? Y tenemos que asumir nuestras responsabilidades, ¿no? Una opinión también muy particular, la mía. Considero que el Estado también requiere cierto proteccionismo, cierto cuidado de sus ciudadanos. De hecho, no se puede desentender. Bueno, en mi punto particular, no tiene que haber ese equilibrio entre la conciencia individual y también la conciencia de los políticos y de los gobernantes, ¿no? Tiene que ser una formación amplia también, que requiere también un crecimiento de todo el país, ¿no? Una completa revolución, en el buen sentido de la palabra. Y ahora sí, volviendo, gracias por este análisis tan reflexivo, volvamos a un breve análisis del gabinete. ¿Cuál es su impresión? ¿Considera que hay integrantes que son rescatables, por así decirlo, personas que sí pueden aportar para el país dentro de este gabinete Bellido? Bueno, pero el tema es que la mayor parte de los que han jurado, faltan dos, ¿no? El de Economía y el de Justicia, pero son perfectamente desconocidos todos, ¿no? Entonces puede que sean buenos, rescatables, pero habrá que ver todavía en el desarrollo de sus actividades, ¿no es verdad? Por eso digo, el presidente ha tenido que nombrar por lo menos un primer ministro que te dé la señal de la confianza que este país necesita. Y ahí es donde me parece que ha fallado, ¿no es cierto? Ahora, es preocupante que haya nombrado como ministro de Relaciones Exteriores al señor Héctor Béjar, ¿no? Que ha sido pues un guerrillero que ha estado justamente en la cárcel por esas razones y que es pues un aliado de Cuba especialmente, y ahora mismo ya está en buenos tratos con los venezolanos otra vez.
a mí me parece que ahí ha habido un descuido, ¿no? Sobre todo la Cancillería, que es una Cancillería que ha estado marcando la pauta. No te olvides que el Perú ha sido líder en el sentido de propiciar la democracia en toda América, y ahora creo que si se considera que Venezuela y Cuba son democracias, entonces me parece que por ahí hay un retroceso, ¿no? Apasionante este tema, sobre todo para quienes estamos interesados por el desarrollo del país, que somos todos. Queremos también que esto vaya hacia adelante y mantener esa fe que usted también tiene y que sea extensiva a todos los peruanos. Muchas gracias, doctor Humberto Enríquez, abogado constitucionalista. Lo tendremos en otra ocasión pronto, seguro. Gracias por su aporte aquí en UPAV Noticias. No, te agradezco mucho, Berta, y no perdamos la fe. Y yo creo que si perdemos la fe, perdemos todo, ¿no? Mantengamos todavía un hálito de esperanza. Dios quiera que nos bendiga también como peruanos. Muchas gracias, Berta, hasta cuando tú consideres pertinente. Muchas gracias. Ahora sí vamos a una pausa y regresamos con más información en UPAV Noticias.